Conferencia sobre el orden de la Iglesia. Capítulo 3. Oficios de la Iglesia. Sección 1. Ministros fundadores de la Iglesia. Jesús estableció al principio a los ministros fundadores con poderes para realizar señales milagrosas. Los apóstoles y los profetas pueden ser vistos como ministros fundadores de la Iglesia. Los 12 discípulos de Jesús pueden ser llamados ministros fundadores de la Iglesia. Efesios 2:20. ¿Cuáles fueron los privilegios de los ministros fundadores de la Iglesia? ¿Cuáles fueron los dones peculiares de los apóstoles? Recibieron la autoridad para realizar señales milagrosas. También recibieron el don de la inspiración del Espíritu Santo para registrar las enseñanzas de la verdad. Sección 2. Oficios perpetuos. Los ministros permanentes de la Iglesia son ancianos y diáconos. Diáconos indican diáconos ordenados. Hay dos tipos de ancianos. Los que predican y gobiernan se llaman pastores o ancianos maestros, y los que solo gobiernan son llamados ancianos gobernantes. ¿Qué oficiales perpetuos hay en la Iglesia? Hay pastores, ancianos y diáconos. En otras palabras, hay pastores, ancianos gobernantes y diáconos ordenados. Hechos 6:20. Hay una razón por la que estos oficios deben ser permanentes. Estos oficios son absolutamente necesarios para evangelizar, enseñar, gobernar y ayudar a los necesitados. La Biblia también habla claramente de las responsabilidades y cualificaciones de los oficios y de las maneras de designar a los oficiales. ¿Qué oficiales perpetuos hay? Hay pastores, ancianos gobernantes y diáconos ordenados. Sección 3. Oficios temporales de la Iglesia. Estos oficiales son colocados temporalmente en el cargo de acuerdo con las circunstancias de la Iglesia, sin ordenación. Estos términos se usan solo durante la realización de su función en la Iglesia. 1. Predicador sin licencia. Con las recomendaciones del consistorio, la Asamblea General examina y aprueba a los predicadores sin licencia para hombres y mujeres. Ayudan en la administración de iglesias locales que son dirigidas por consistorios o pastores. Los predicadores sin licencia de sexo masculino y femenino no pueden ser ministros del consistorio. En circunstancias especiales, el predicador sin licencia puede sentarse en las reuniones del consistorio. También se le puede dar el derecho de hablar. En una iglesia de la misión, un predicador sin licencia puede recibir el permiso del moderador del consistorio
y convertirse en un moderador temporal de la Junta de la Iglesia. ¿Cuáles son las calificaciones de un predicador sin licencia? Debe ser alumno en seminario o egresado de seminario teológico, y debe ser examinado y aprobado por la Asamblea General. Algunas denominaciones tienen exámenes para predicadores sin licencia en el presbiterio. 2. Laico evangelista. El deber del laico evangelista o evangelista laico es evangelizar a los incrédulos. Tres. Diácono sin ordenar. El consistorio elige a hombres y mujeres fieles como diáconos. La duración es de 1 año. Los diáconos no ordenados son nombrados al principio de cada año. 4. Ancianas. Las ancianas son señoras mayores de 50 años, miembros bautizadas de la Iglesia, fieles y sin tacha. Algunas denominaciones hoy han bajado la edad a 40 años, a 45 años. Las ancianas no reciben imposición de manos, sin embargo, su designación es permanente. También puede ser un nombramiento semipermanente. Deben recibir 2/3 de los votos de la reunión congregacional. Bajo el liderazgo del consistorio, las ancianas también hacen visitas, cuidan de los enfermos y débiles. Sección 4. Oficiales asociados de la Iglesia. Los licenciados y candidatos para el ministerio son llamados oficiales asociados de la Iglesia. Son oficiales cuyo carácter está listo para el ministerio. Deben recibir un gran entrenamiento y pruebas antes de que se conviertan oficialmente en oficiales de la Iglesia. 1 de Timoteo 3, 7 al 10. Son los licenciados y candidatos al pastorado. 1. Los licenciados deben recibir una recomendación del consistorio y rendir un examen de la Asamblea General, recibir la aprobación de la Asamblea General para predicar y trabajar bajo la dirección de la Asamblea General. Los licenciados no tienen derecho de gobierno sobre la Iglesia. Los licenciados son aquellos que han pasado el examen de la Asamblea General y serán ordenados más tarde como pastores. Sobre el examen del licenciado hablaremos más adelante. 2. Los candidatos para el ministerio son los que se preparan para ser pastores. Son graduados de seminario que están siendo promovidos para el ministerio. Se convertirán en licenciados y eventualmente se convertirán en pastores. Los licenciados y los candidatos pastores
están individualmente bajo los licenciados y los candidatos para pastores están individualmente bajo la administración del consistorio. Están bajo el cuidado del presbiterio con respecto a sus deberes. Capítulo 4. Pastores. Sección 1. Significado de pastor. Los pastores son ordenados por la imposición de manos por la Asamblea General o, en algunos casos, por el presbiterio. Ellos predican el Evangelio de Cristo, ofician los sacramentos y gobiernan la Iglesia, y son los oficiales más importantes de la Iglesia. Romanos 11:13. Hay diferentes nombres dados a los pastores: pastor o ministro. Esto es poimen en griego, Efesios 4:11. Alimenta al rebaño de Cristo con comida espiritual. También son llamados siervos de Cristo, ministros de Cristo, diáconos del Nuevo Testamento, ancianos, embajadores del Evangelio, maestros, administradores de los misterios de Dios y obispos. Estos son todos los términos usados en la Biblia. Sección 2. Cualificaciones de los pastores. Un candidato pastoral debe graduarse del seminario, tener abundancia de conocimiento, ser bueno en sus acciones, ser veraz en su fe, ser competente en su capacidad de enseñar. Todas sus acciones deben ser conforme al Evangelio. Tiene que tener dominio propio en todas las circunstancias, ser puro, cuidar apropiadamente a su familia, ser elogiado por los demás y ser mayor de 30 años. Primera de Timoteo 3, 6, 7. Los pastores son extremadamente importantes en la Iglesia. Primero, vamos a considerar algunos puntos en los que el candidato al pastorado debe prepararse para ser pastor. Primero, el candidato pastoral debe examinarse minuciosamente y ver si ha recibido un llamado interno. Un pastor debe estar consciente de un claro llamado al ministerio. ¿Realmente anhela el ministerio del Evangelio? ¿Tiene pasión por el Evangelio? Jeremías 29. El pastor debe tener la salud, las habilidades y una personalidad adecuada para contribuir al ministerio del Evangelio. También debe tener el intelecto y la capacidad de hablar bien. Luego, un pastor debe tener perseverancia y debe ser capaz de servir diligentemente por el Señor. Un pastor no debe ser egoísta, sino de un corazón que siempre piense en cómo glorificar a Dios y cómo edificar la Iglesia. Entonces Dios abrirá sus caminos para que puedan convertirse en pastores. Los candidatos pastorales deben ser diligentes en el aprendizaje. Deben desechar la idea de tener éxito rápidamente. Se necesita tiempo para que uno se convierta en una gran persona.
El nivel de conocimiento de los pastores también debe aumentar. Los líderes espirituales en el pasado fueron entrenados para tener fe por largos periodos de tiempo. No eran personas ignorantes en cuanto a conocimiento académico secular. Moisés recibió una buena educación en Egipto. Hechos 7:22. Pablo era también un hombre altamente educado. Hechos 26:24. Por lo tanto, debemos conocer la Biblia en profundidad. Debemos aprender y entender. También debemos recibir la ayuda del Espíritu Santo. Los candidatos a pastores deben estar bien preparados para ser pastores. La primera cualificación de un pastor es graduarse del seminario teológico. Los candidatos al pastorado deben recibir una adecuada educación teológica. ¿De dónde han salido las herejías? Las herejías surgieron de no estudiar la correcta teología. Debemos estudiar la teología correcta que esté de acuerdo con la verdad. Segundo, un candidato pastoral debe tener abundancia de conocimiento. Debe estar profundamente instruido en la correcta teología como Moisés y Pablo. Se debe tener cierto conocimiento académico y experiencias seculares. Luego, un candidato pastoral debe ser bueno en sus acciones. Este es el corazón que desea ayudar a los demás. Efesios 5:9. Esto incluye tolerancia. Luego, debe ser sincero en su fe. Esto significa que siempre debe confiar únicamente en el Señor. 1 Timoteo 6:11-14. No deben depender de las cosas del mundo, sino que deben depender solamente del poder de Dios. Luego, debe tener la aptitud para enseñar. 1 Timoteo 3:1. Un pastor debe ser capaz de enseñar bien. Un pastor no solo debe enseñar a otros, sino enseñar aprendiendo bien. Un pastor debe aprender continuamente para que pueda enseñar. El pastor debe seguir investigando y esforzándose por enseñar bien la Biblia. El pastor debe ser capaz de enseñar para que los creyentes sean bendecidos. El pastor debe enseñar de manera que los creyentes puedan entender fácilmente. El pastor también debe enseñar guiado por el Espíritu Santo. El pastor debe meditar profundamente en la Biblia, orar continuamente y entrar él mismo en el mundo espiritual, ser bendecido por la Biblia, prepararse bien para que pueda enseñar. El pastor debe estudiar la manera de enseñar. El pastor siempre debe practicar la predicación. Luego, el pastor debe ser digno del Evangelio en sus acciones. Entonces, el Evangelio predicado por el pastor será efectivo. Luego, un pastor debe tener dominio propio. El pastor debe desechar la avaricia y las tentaciones del mundo. 1 Timoteo 3:1. 1 Juan 2:15-17. Un pastor debe deshacerse de la codicia mundana.
El pastor debe desechar la superficialidad. Un pastor debe desechar la gloria del mundo. Un pastor debe negarse a sí mismo, tener dominio propio y someterse a Dios. Luego, un pastor debe ser puro. 1 de Timoteo 4:12. Hebreos 12:14. Un pastor debe ser limpio delante de Dios y delante de la gente. Luego un pastor debe cuidar apropiadamente a su familia. 1 de Timoteo 3:4. El que no puede cuidar adecuadamente a su familia, no puede cuidar adecuadamente a la iglesia. Un pastor debe ser un ejemplo en su casa y en la iglesia. La familia de un pastor debe ser una familia de fe. La esposa de un pastor y sus hijos deben ser un buen ejemplo para la iglesia. Un pastor debe conducir adecuadamente a su familia en la fe. Un pastor debe primero pastorear bien su propia familia. Un pastor debe desarrollar un carácter que sea respetado por su esposa e hijos. Luego, un pastor debe ser elogiado por los demás. Un pastor debe ser respetable ante los incrédulos. Un candidato pastoral debe ser mayor de 30 años. Sección 3. Deberes de un pastor. 1. Cuando el pastor pastorea la iglesia, debe orar por la congregación, por los miembros. Efesios 4:11. Un pastor debe orar por los miembros. Cuando Moisés oró con sus manos levantadas, Josué derrotó a los amalecitas. Romanos 1:9, Hebreos 13:7, 1 de Samuel 12:23. Un pastor debe orar continuamente por los miembros. Luego, un pastor enseña y predica con la palabra de Dios. 1 de Timoteo 4:13. Un pastor debe enseñar diligentemente a los miembros de la iglesia. Un pastor debe proveer a los creyentes con una alta calidad de alimento para el alma. Un pastor debe predicar para que los creyentes sean bendecidos por sus sermones. Luego, un pastor debe cantar alabanzas. Un pastor también debe oficiar los sacramentos. Un pastor también debe dar la bendición representando a Dios. Un pastor también enseña a niños y jóvenes. Es importante que enseñemos adecuadamente a los niños. Los niños son sencillos y obedecen y hacen lo que se les enseña. Un pastor debe visitar a sus compañeros creyentes, consolar a los pobres, a los enfermos y a aquellos que pasan por tribulaciones. Cuando los creyentes están experimentando dificultades, un pastor debe visitarlos inmediatamente. Un pastor debe visitar a los creyentes cuando están enfermos o se encuentran en tribulaciones y dificultades. Un pastor debe cooperar con los ancianos para la jurisdicción apropiada. Romanos 12:8. Primera de Tesalonicenses 5:12. Un pastor debe gobernar apropiadamente y guiar correctamente a los creyentes. 2. Un pastor tiene la responsabilidad de enseñar la doctrina religiosa y la palabra en seminarios
o en escuelas intermedias de la Iglesia. Un pastor debe enseñar en los seminarios y en las escuelas de la Iglesia. Un pastor debe enseñar diligentemente. 3. Un pastor tiene responsabilidad en el ministerio misionero. Los misioneros realizan trabajos misioneros en tierras extranjeras, administran los sacramentos y construyen iglesias. ¿Qué debemos hacer para ser misioneros? Primero, un misionero debe sin duda conocer el Evangelio. Debemos permanecer firmes en la verdad. Segundo, un misionero debe tener una aptitud para adaptarse a los climas de un país extranjero. Un misionero debe tener la salud y la fuerza para perseverar en países extranjeros. Tercero, un misionero debe tener la habilidad de hablar idiomas extranjeras. Debe ser capaz de captar los idiomas de los países en los que está evangelizando. Cuarto, un misionero debe tener buen carácter. Cuando un misionero se va al exterior, al extranjero para misionar, debe comunicar y construir, debe comunicarse y construir relaciones personales con los nativos. Un misionero también debe estar en armonía con otros misioneros y compañeros del ministerio. 4. A veces un pastor tiene que realizar trabajo de oficina relacionado con el periódico o libros. O sea, el pastor escribe libros cristianos. El pastor suministra textos cristianos. Un pastor también tiene la responsabilidad de predicar a través de Internet u otros medios masivos de comunicación. Hoy en día, las actividades del pastor son muy variadas. 5. Un pastor puede realizar las tareas de un líder en la educación cristiana. Un pastor puede enseñar en instituciones educativas cristianas. Un pastor puede enseñar en escuelas cristianas. También puede predicar y realizar trabajos misioneros en hospitales, trabajo de capellanía en prisiones, en comisarías y en el ejército. Un pastor también puede predicar y hacer el trabajo misionero en orfanatos y hogares de ancianos. Hay muchas actividades que un pastor puede hacer. Acorde a los dones que ha recibido de Dios, cada pastor puede servir en la iglesia. Sección 4. Títulos del pastor. 1. Pastor designado. Un pastor designado es un pastor designado por el presbiterio por invitación de una iglesia local. De no haber ninguna razón especial, puede seguir sirviendo permanentemente en esa iglesia. Sin embargo, si un pastor designado deja a su iglesia por más de un año, su designación será cancelada automáticamente. La edad de jubilación para los pastores y ancianos designados en Corea es la edad de 70 años. 2. Pastor suplente. El pastor suplente es un pastor invitado por decisión del consistorio o la junta de la iglesia. Su mandato dura un año y puede seguir trabajando por decisión de la junta de la iglesia. 3. Pastor asistente. Un pastor asistente es un pastor provisorio que ayuda al pastor designado. Puede trabajar con la invitación del consistorio.
También puede seguir trabajando mediante la decisión del consistorio y la junta de la Iglesia que se realiza anualmente. 4. Pastor emérito. Un pastor puede ser pastor emérito si ha servido en una iglesia local por más de 20 años. Se convoca una asamblea pública de la iglesia para decidir sobre el salario que el pastor emérito debe recibir. Un pastor puede ser pastor emérito si recibe más de la mitad del voto en la asamblea pública de la iglesia. Su salario se decide dependiendo de la situación financiera de la iglesia. Generalmente, un pastor emérito recibe el 70% del salario que recibiría un pastor designado. Sin embargo, el salario de un pastor emérito puede ser entre el 30% al 70% del salario del pastor designado, dependiendo de la posibilidad económica de la iglesia. 5. Ministro sin cargo. Esto se refiere a un pastor que no está establecido en una iglesia. Tiene el derecho de hablar en el presbiterio, pero no tiene derecho de protestar. 6. Evangelista. Es el pastor enviado a una región sin iglesia para establecer iglesia. 7. Capellán. Un capellán es un pastor ordenado por la Asamblea General o en algunos casos por el presbiterio y predica en la iglesia del ejército o la marina. 8. Pastor docente. Trabaja en instituciones educativas cristianas administradas por la Asamblea General o el presbiterio. 9. Misionero. Es el pastor enviado a otro país para evangelizar a otras naciones. Capítulo 5. Los ancianos gobernantes. Sección 1. Origen de los ancianos gobernantes. Había ancianos que dirigían la iglesia en los tiempos de la ley mosaica. Éxodo 3:16, Éxodo 4:29, Números 11:16. Había ancianos también en los tiempos del Evangelio. Hechos 14:25, Hechos 20:17, Tito 1:5, Primera de Pedro 5:1. Sección 2. Derechos de los ancianos. Cada anciano ejerce sus deberes judiciales conjuntamente con los pastores. La responsabilidad de la predicación y la enseñanza no le corresponde al anciano. Sección 3. Cualificaciones de ancianos. Debe ser un varón de más de 35 años. Debe ser irreprensible como miembro registrado y bautizado de la iglesia y tener más de 5 años de experiencia como diácono ordenado o no ordenado, y debe ser brillante y tener liderazgo. Debe ser alguien que reúna los requisitos de 1 Timoteo 3, 1 al 7. Si fue ordenado en otra denominación, debe pasar 2 años en la presente denominación. Debe recibir más de 2/3 de los votos. Hay presbíteros mujeres y pastoras también en Corea. Sin embargo, en las denominaciones conservadoras de Corea no hay pastoras ni presbíteros mujeres. Sección 4. Deberes de ancianos. 1.
Los ancianos supervisan las relaciones espirituales en la Iglesia. Los ancianos gobernantes son elegidos por la Iglesia. Los ancianos ejercen gobierno y disciplina conjuntamente con pastores. Supervisan la condición espiritual de la Iglesia. 2. Previenen malentendidos de doctrina y corrupción moral. Los ancianos deben animar y exhortar bien a los que están moralmente y doctrinalmente equivocados y llevarlos al arrepentimiento. A los que están errados hay que exhortarlos a nivel de consistorio o en forma personal. En caso de que no se arrepientan, hay que reportarlo ante el consistorio. Hechos 20:28, 2 de Timoteo 4:3, Hebreos 3:13, Romanos 12:8. 3. Visitan a los creyentes y les dan consuelo, enseñan y cuidan de ellos. Hebreos 13:17, Santiago 5:14. Los ancianos visitan a los demás creyentes, especialmente consuelan a los enfermos y a los que perdieron a los seres queridos, enseñan a los ignorantes y a los niños. Los ancianos consuelan y visitan a los creyentes. 4. Cuidan de la fe de los creyentes y oran por ellos. Los ancianos oran con los creyentes, oran por los creyentes. Buscan en los creyentes el resultado de los sermones. Los ancianos buscan resultado de los sermones del pastor en los creyentes. Verán cuidadosamente si los creyentes viven de acuerdo a los sermones del pastor. 5. Ellos reportan al pastor sobre aquellos que necesitan una visita especial. Los ancianos informan al pastor cuando un creyente está hospitalizado o con gran tristeza. Los ancianos deben ver qué dificultades experimentan los creyentes y deben esforzarse por ayudar a los creyentes a superarlos. Los ancianos deben cuidar a la Iglesia y cuidar a los miembros de la Iglesia. Los ancianos deben cooperar con los pastores para edificar la Iglesia. Los ancianos deben hacer sacrificios por la Iglesia. Los ancianos deben ser un ejemplo en la Iglesia y deben ser humildes. Los ancianos deben honrar al pastor como lo hicieron Aarón y Hur. Los ancianos no deben estorbar al pastor. Los ancianos no deben considerarse amos. Deben cooperar con el pastor y servir a la Iglesia delante de Jesús, que es el Señor de la Iglesia. Aquí concluiremos la segunda conferencia del orden de la Iglesia. Gracias.